¡Cuidado! ¡Casi tocaste ese auto del costado!, me gritó mi padre. ¿Es que no puedes hacer nada bien o qué? Esas palabras me dolieron más que un golpe. Volví mi cabeza hacia el anciano sentado en el asiento junto a mí, desafiándome a contestarle. Se me hizo un nudo en la garganta y aparté los ojos. No estaba preparada para otra pelea. Ya vi el auto, papá, por favor no me grites cuando manejo. Mi voz fue medida y firme, que sonaba mucho más calmada de lo que realmente me sentía. Mi padre me miró furioso. Después volvió su cabeza y se mantuvo callado. Cuando llegamos a la casa lo dejé frente al televisor y fui afuera para componer mis pensamientos. Había oscuras y pesadas nubes en el cielo, prometiendo una lluvia. Un trueno distante retumbó como si fuera el eco de mi agitación interna. Dios mío, ¿qué puedo hacer con él? Mi padre había sido leñador en el estado de Washington y Oregon. Había disfrutado de vivir al aire libre y le gustaba medir sus fuerzas contra el poder de la naturaleza. Había entrado en agotadoras competiciones con leñadores y a menudo ganaba. Los estantes de su casa estaban llenos de trofeos que probaban su habilidad como leñador. Pero los años pasan implacables. La primera vez que no pudo levantar un pesado tronco, hice una broma sobre eso, pero luego el mismo día lo vi afuera solo, tratando de levantarlo. Se volvió irritable cada vez que alguien hacía bromas sobre el estar envejeciendo, o cuando no podía hacer algo que hacía cuando era joven. 4 días antes de cumplir 67 años, tuvo un ataque al corazón. Una ambulancia lo llevó al hospital, mientras el paramédico le hacía resucitación para mantener la sangre y el oxígeno circulando. En el hospital lo llevaron corriendo al cuarto de operaciones. Tuvo suerte porque sobrevivió. Pero algo en el interior de papá murió. El gusto de la vida desapareció. Obstinadamente se negaba a seguir con las órdenes del doctor. Las sugerencias y los ofrecimientos de ayuda eran rechazados con sarcasmo e insultos. A toda la gente que lo visitaba los maltrataba. Con el tiempo el número de visitantes disminuyó y finalmente cesaron. Papá se quedó solo. Mi esposo Dick y yo le pedimos que viniera a vivir con nosotros a nuestra pequeña granja. Esperábamos que el aire libre y la atmósfera de la granja le ayudaran a ajustar su vida. Una semana después de venir, ya me arrepentía de la invitación. Nada le parecía satisfactorio. Criticaba todo lo que yo hacía. Me sentía frustrada y deprimida. Pronto me di cuenta que estaba desahogando mi rabia con Dick. Empecé a discutir y a pelear con mi esposo. Alarmado, Dick buscó ayuda profesional y le explicó la situación. El especialista nos dio citas de consejería para nosotros. Al final de cada sesión él terminaba con un consejo, y a veces pedía a Dios que calmara la turba de la mente de papá. Pero los meses pasaban y Dios guardaba silencio. Así que había que hacer algo, y era lo que yo tenía que hacer. Al día siguiente me senté con la guía telefónica y llamé a cada una de las clínicas mentales que había en ese libro. Expliqué mi problema a cada una de las voces llenas de simpatía que me contestaron. Justo cuando estaba perdiendo la esperanza, una de esas amables voces de repente exclamó: «Oh, recién leí algo que podría ayudarle. Déjeme ir a buscar el artículo». El artículo describía el sorprendente estudio hecho en una clínica donde todos los ancianos pacientes estaban con tratamiento por depresión crónica. En todos ellos, sus actitudes mejoraron en forma excepcional cuando se les dio la responsabilidad de cuidar a un perro. Así que fui a la municipalidad a ver los perros ofrecidos en adopción. Después de que llené un formulario, un oficial uniformado me llevó a los corrales de los perros. El olor a los desinfectantes inundó mi nariz cuando entré a las filas de las jaulas. Cada una contenía de 5 a 7 perros. Los había de pelo largo, arrulado, unos negros y otros con manchas que saltaban tratando de alcanzarme. Los fui estudiando uno por uno, pero los rechacé a todos por distintas razones. Demasiado grande o demasiado chico, o demasiado pelo, etc. Cuando llegué al último corral, un perro desde la esquina más lejana se paró con dificultad. Caminó hacia el frente de la jaula y se sentó. Era un pointer, una de las razas aristócratas del mundo de los perros. Pero este era una caricatura de esa raza. Estaba en un estado deprimente. Los años habían puesto en su cara y hocico un poco gris. Los huesos de sus caderas sobresalían en triángulos desiguales.
pero fueron sus ojos que atraparon mi atención, ojos calmados y limpios que me observaban fijamente. Apuntando al perro pregunté: ¿qué me dice de este? El oficial miró y movió la cabeza. Fíjese que ese es un poco raro. Apareció no se sabe de dónde y se sentó en el portón del frente. Lo entrenamos pensando que quizá alguien viniera a reclamarlo. Eso fue hace 2 semanas y nadie ha venido. Su tiempo se termina mañana. Hizo un gesto como de que no se puede hacer nada. Mientras las palabras entraban en mi mente, me volví al hombre con horror. ¿Quiere decir que lo van a matar? Señora, dijo dulcemente, es el reglamento, no hay lugar para todos los perros que nadie reclama. Su tiempo se termina mañana. Miré al Pointer otra vez, sus calmados ojos marrones esperaban mi decisión. Lo tomaré, le dije. Así que salí caminando de aquella perrera municipal, subí al perro al auto y manejé hasta la casa con el perro sentado en el asiento delantero a mi lado. Cuando llegué a la casa toqué la bocina 2 veces. Lo estaba ayudando a bajar del auto cuando papá apareció por el porche de enfrente. «Mira lo que traje, papá», le dije entusiasmada. Papá miró y puso una cara de disgusto. «Si yo quisiera un perro lo hubiera buscado, y hubiera elegido uno mejor que esa bolsa de huesos. Quédate con él, yo no lo quiero, ¿eh?» Agitó su brazo despectivamente y empezó a caminar hacia la casa. El enojo creció dentro de mí. Me apretaban los músculos de la garganta y sentía los latidos en las sienes. «Es mejor que te acostumbres a él, papá, porque se queda con nosotros». Papá me ignoró. «¿Me escuchaste, papá?», grité. A estas palabras, papá se volvió enojado con sus manos apretadas a los costados, con sus ojos entornados de odio. Estábamos parados mirándonos fijamente como duelistas, cuando de repente el Pointer se soltó de mi mano. Fue cojeando despacio hacia mi padre y se sentó frente a él. Entonces, muy despacio, cuidadosamente levantó la pata delantera el perro. La quijada de mi padre tembló mientras se quedó mirando a la pata levantada. La confusión reemplazó la ira de sus ojos. El Pointer esperaba pacientemente con su pata levantada. De pronto, papá se estaba arrodillando, abrazando el animal. Ese sería el principio de una cálida e íntima amistad. Papá lo llamó Cheyenne, y juntos él y Cheyenne exploraron el vecindario. Pasaron largas horas caminando por los polvorientos caminos, iban a las orillas de los rápidos ríos, pescaban sabrosas truchas, pasaban largos momentos juntos, incluso comenzaron a ir juntos a la iglesia los domingos. Mi padre sentado en un banco y Cheyenne echado silencioso a sus pies. Papá y Cheyenne fueron inseparables a través de los 3 años siguientes. La amargura de mi padre se desvaneció, y él y Cheyenne hicieron muchos amigos. Entonces, una noche, muy tarde, me extrañó sentir la fría nariz de Cheyenne. Estaba tocando mi hombro mientras yo dormía. Nunca antes había entrado a nuestro dormitorio en la noche. Desperté a Dick. Me paré de un salto de la cama y corrí al cuarto de mi padre. Papá estaba en su cama con una faz serena, pero su espíritu se había ido silenciosamente en algún momento durante la noche. Al otro día, mi dolor se hizo todavía más profundo cuando descubrí que Cheyenne estaba tendido muerto junto a la cama de mi papá. Envolví su cuerpo en la alfombra sobre la cual siempre había dormido, mientras Dick y yo la enterrábamos cerca de su lugar favorito de pesca. Hice una oración y le agradecí silenciosamente por la ayuda que me había dado para devolver a mi padre la paz y la tranquilidad. Pensé entre mí: gracias, Cheyenne. Muchas gracias por ayudarme con mi padre. La mañana del funeral de papá amaneció nublada y sombría. Ese día se ve de la misma manera que yo me siento, pensé, mientras caminaba hacia la línea de bancos de la iglesia reservados por la familia. Estaba sorprendida de ver la cantidad de amigos que papá y Cheyenne habían hecho. Estaba llena la iglesia. El pastor comenzó su elogio del difunto. Fue un tributo para papá y para el perro que había cambiado su vida.
Entonces el pastor citó Hebreos 13:2. No dejes de dar hospitalidad a los forasteros, porque haciéndolo algunos han recibido ángeles sin saberlo. Muchas veces he agradecido a Dios por haberme enviado un ángel, dijo. Entonces me di cuenta. El pasado cayó todo en su lugar, completando un rompecabezas que no había visto antes. Aquella amable y simpática voz que me leyó el artículo sobre el estudio de la clínica, la inesperada aparición de Cheyenne en el lugar de los perros para adopción, su calmada aceptación y la completa devoción a mi padre, y la proximidad de sus muertes. De repente comprendí. Me di cuenta que ciertamente Dios había contestado mis plegarias en busca de ayuda. Look up. Mojarra.com. All rights reserved. All rights reserved.